Oli, ¿qué tal, chicos y chicas? En este cuento tan chuli os vamos a enseñar cómo era el feudalismo y los reinos cristianos. Calma, Yuli, que ya empezamos. Oli, ¿empezamos a contar el cuento, Michelle? Pues claro, Carol. Érase una vez un feudo, donde había campesinos trabajando y este era el castillo del noble. Ahora os vamos a contar lo que sucedía hace muchos años. Algunos campesinos llegaban a un feudo, porque estaban atacando la ciudad en la que vivían. Cuando los nobles se enteraban, pues iban a buscarles. Les daban un manso, que era una porción de tierra. El manso se divide en tres partes, como podemos ver en este de aquí. Una era para los nobles, otra para la iglesia y lo que queda restante es para el campesino, es decir, para él mismo. Y, oye, Michelle, ¿cómo crees que trabajaban los campesinos? Pues yo diría que muy duro, porque estaban todo el día trabajando de sol a sol. Y aparte, no ganaban dinero para ellos mismos. Y no podían pagarse un caprichito para poder dárselo a su mujer. Como ese novio que hay por ahí, ¿no, Carol? No. Bueno, lo que tú digas, sigamos. Los nobles le solían hacer un homenaje al rey. Pero, Carol, yo no me acuerdo de lo que era un homenaje. Pues es fácil, el homenaje era una ceremonia donde el noble le prometía ser leal y obediente al rey. Ah, vale, ya me acuerdo. Pero, ¿cómo empezaba todo? Había un rey que era el dueño de todas las tierras y este necesitaba ayuda para luchar en las guerras. Ah, claro. Entonces el noble le daba al rey ayuda militar y un homenaje, y el rey, a cambio, pues le daba tierra. También estaban los nobles, que daban tierra y protección a los campesinos, mientras que estos le daban a cambio trabajo en la tierra y pagaban rentas. Dentro de los nobles había dos tipos de personas: el varón, que era el vasallo del rey, y el caballero, que era el vasallo de los varones. Y diréis, ¿pero qué es un vasallo? Pues un vasallo es la persona que le promete ser leal a otra. El varón le pagaba el homenaje al rey y en los tiempos de guerra le daba al rey caballeros para luchar en su armada. A cambio, el rey le daba grandes terrenos de tierra de las que el varón recolectaba impuesto de los campesinos que trabajaban en ella. Y los caballeros, que eran los que prometían luchar para el varón, y a cambio él le daba tierras. Además, eran soldados de élite. Y por último, tenemos los campesinos. Estos trabajaban las tierras de los nobles, o también trabajaban para la iglesia. A cambio, tenían protección del noble. Como los nobles, había dos tipos de campesinos. Tenemos los siervos, que no podían dejar la tierra de los nobles sin permiso, que tampoco eran esclavos, ya que no podían ser vendidos ni comprados. Y los hombres libres, que podían dejar la tierra si querían. Podían trabajar con otro noble. Bueno, Carol, ¿y qué me dices en cuanto a la vida de los peregrinos? Bueno, pues ellos eran personas que hacían un viaje a pie o a caballo, a un sitio donde hubiera un santo enterrado o donde hubieran reliquias sagradas guardadas. En esta llegada, la gente rezaba al santo y le pedía ayuda en sus problemas. 3 de los destinos más importantes para los peregrinos han sido Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela. Bueno, chicos, ¿no sabéis una cosa? Que es que tenemos un poder, que es volar. Oye, Carol, ¿y por qué se hicieron peregrinos tanta gente? Bueno, pues es fácil. Para empezar, la gente quería ver sitios y objetos sagrados. Visitaban sitios sagrados para ser perdonados por sus pecados. A veces pedían un favor para ser curados, ellos o un familiar de una enfermedad. Por otro lado, otros peregrinos simplemente querían conocer el mundo. Basta ya, ¿no, Carol? Vale, ya paro. Uy, perdón, es que estoy resfriada. Bueno, ahora os vamos a contar la historia de 3 reinos cristianos que son Portugal, Castilla y los condados catalanes. Bueno, comenzamos con Castilla, que es este de aquí.
Al principio fue un condado de León, pero en el siglo X Fernán González hizo a Castilla independiente. En el siglo XI se convirtió en un reino bajo y Fernando fue quien unió el reino con León en 1038. El periodo más importante llegó con Alfonso X el Sabio. Seguimos con Portugal, que es este de aquí. Al principio fue un condado del reino de Castilla y León. En el siglo XII declaró su independencia y Alfonso Enríquez se convirtió en el primer rey de Portugal. Y por último tenemos los condados catalanes, que se sitúa por aquí más o menos. En el siglo IX, Wilfredo el Velloso consiguió el control de los condados catalanes, que a pesar de ello seguía pagando homenaje al rey de Francia por un largo tiempo, pero en la práctica eran independientes. En el siglo XII, debido a enlaces matrimoniales, se unieron a la corona de Aragón. Cada territorio, Aragón y Cataluña, más adelante Valencia y Baleares, tenían sus propias leyes, pero al mismo rey. Carol, ¿me podrías explicar cómo funcionaban las iglesias en el feudalismo? Pues claro, Michelle, empezamos. En el feudalismo había una tercera clase social, que eran los clérigos. La Iglesia Católica Romana jugaba un papel muy importante en la vida de las personas de la Edad Media. Además, eran muy ricos y tuvieron una gran influencia en la sociedad feudal. Los reyes daban muchísimas tierras a la Iglesia, y ésta a cambio les daba tierras en renta a los pequeños campesinos. Todo el mundo pagaba impuestos a la Iglesia, regulaba los actos de cultos como eran los rezos y las misas. Los ritos personales, por ejemplo, bautizos y matrimonios. Bueno, ¿y las misas en esta época en qué idioma se hacían? Pues las misas se daban en latín, que era un idioma que solo hablaban las personas cultas en la Edad Media. Bueno, y por último tenemos el arte románico, el arte mudéjar y el arte mozárabe. Vamos a empezar por el arte románico, en la arquitectura de la Edad Media. La mayoría de las construcciones fueron iglesias, monasterios y castillos. Estaban hechos de piedra. Normalmente las iglesias tenían planta de cruz, como símbolo de crucifixión de Cristo. Normalmente los muros en el estilo románico eran muy gruesos y las ventanas muy pequeñas, lo que hacía que los edificios por dentro fueran sombríos y oscuros. Predominaba el uso del arco de medio punto, la bóveda de cañón y bóveda de arista. Después tenemos el arte románico en la pintura. La pintura románica era simple. La gente no sabía leer ni escribir, por lo que las iglesias decoraban las paredes mostrando escenas de la Biblia dibujadas. Se usaban colores muy fuertes, que hacían de la imagen que se viera plana o como mucho en 2 dimensiones. Las esculturas y relieves mostraban escenas de la Biblia. El arte mozárabe se utilizó por cristianos que vivieron en territorio musulmán. Edificaron iglesias con típicos arcos de herradura musulmanes y cubrían con madera los techos. Toledo tiene unas grandes murallas de defensa, cuyas puertas de entrada tienen arcos de herradura. Y el arte mudéjar, que fue utilizado por musulmanes que podían vivir en territorios cristianos. También utilizaban los arcos de herradura, y normalmente son construcciones cristianas. Encontramos algunas sinagogas judías con decoración morisca típica musulmana también. Un ejemplo más emblemático de este arte es el Real Alcázar de Sevilla. Bueno, pues esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado y hayáis aprendido mucho viendo este vídeo. ¡Adiós!